Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión estoy muy entusiasmado porque vamos a empezar el estudio de nuestro primer libro, que va a ser el libro de Josué. Hoy vamos a empezar con una introducción y así vamos a ir haciendo diferentes videos con la finalidad de ir profundizando respecto a las enseñanzas de este libro. Pero antes de empezar con el tema de este video, te pido que dejes tu like y que te suscribas si no lo hiciste, que me ayuda a llegar a muchas más personas. El libro de Josué particularmente lo que hace es iniciar una sección del Antiguo Testamento llamada los libros históricos. Va desde Josué hasta el libro de Esther. Aunque ojo, Esther no es el último de los libros históricos si lo analizamos desde la cronología. En realidad, el último sería el libro de Nehemías. En total, todo este periodo abarca más o menos unos 1000 años de historia. Empezamos con Israel como una nación recién iniciando, recién tomando posesión del territorio que Dios les había dado. Luego vemos todo el desarrollo de Israel, primero como nación, luego como reino directamente cuando piden a Dios un rey. Y finalmente, después de ese apogeo que tuvieron en la época de Salomón y de David, vemos la caída definitiva hasta llegar a ser deportados primero a Siria y después a Babilonia. Luego de eso, de un tiempo en el destierro, Dios iba a permitir que un grupo regresara, pero ya sin el esplendor y sin todo lo que vemos en los primeros años. En sí vemos entonces el ascenso, la caída y el regreso de Israel durante todo este periodo. Y es un periodo que justamente se caracteriza por muchas instancias de fe y desobediencia de parte de Israel. Por momentos ponían su confianza en Dios y las cosas parecían que iban bien, pero de repente, una y otra vez, el pecado se metía en el medio. Ellos buscaban ser como las demás naciones y a partir de ahí venían los problemas. En cuanto al libro de Josué particularmente, lo que vemos es que sucede después del tiempo que Israel estuvo en Egipto. Recordemos que en sí el pueblo de Israel era Jacob con su familia. Jacob recibe el nombre de Israel y junto con sus hijos y sus descendientes se trasladan a Egipto cuando José era una persona prominente. Al final, como cambia la dinastía en Egipto y José ya no era más conocido por la nueva dinastía, los judíos tuvieron que pasar un periodo de muchas dificultades. Ahí es donde Dios levantó a un hombre como Moisés para que liderara el éxodo del pueblo de Israel, para que los israelitas pudieran llegar a la tierra prometida. Al final, a causa de su desobediencia, estuvieron 40 años vagando en el desierto hasta que por fin se encuentran en condiciones de entrar a la tierra prometida. De la generación que salió de esa tierra, de los que eran adultos, solo quedaron Josué y Caleb. Ellos habían sido 2 de los 12 espías que habían sido enviados a inspeccionar la tierra, y como fueron los 2 que dieron testimonio positivo, es que Dios les concedió el privilegio de poder entrar a la tierra prometida. El resto de los que entraron o eran menores en el momento en el cual salieron de Egipto o simplemente nacieron durante los 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Así que después de toda esta situación, vemos a Israel una nueva generación, porque la generación pasada había perecido en el desierto por su desobediencia, una nueva generación con una nueva oportunidad de ser fieles a Dios. Y lo que vamos a ver es que en este caso ellos sí iban a creer en las promesas de Dios con sus altibajos y iban a tomar posesión de la tierra. Pero antes de ver qué sucede en el libro de Josué, es importante que entendamos qué representa la tierra de Canaán. Muchas veces pensamos en Canaán como un símbolo del cielo, como decir, bueno, el desierto es la tierra, es nuestra vida terrenal, y cuando llegamos al cielo estamos en la tierra prometida. Pero no, porque la tierra prometida lo que vemos es que la ganaron por medio de batallas, había enemigos, había gigantes, y en el cielo no va a haber enemigos. Por ende, la tierra prometida no puede ser un simbolismo de la vida celestial, de la eternidad que vamos a tener los que pusimos nuestra fe en Jesús. En lugar de eso, la tierra prometida simboliza la vida plena en Cristo. El desierto es la vida cristiana
de aquellas personas que quizás viven en la inmadurez y constantemente están quejándose por lo que les pasa, y es como una vida cristiana triste, una vida cristiana que sí son creyentes porque pusieron su fe en Jesús, pero en el fondo no viven con gozo, no viven con la paz que Dios nos da a aquellos que pusimos nuestra confianza en Él. Por eso la tierra prometida más bien simboliza el gozo de la salvación. Tenemos que luchar por el gozo. El pecado, incluso Satanás muchas veces, va a querer desviar nuestra atención del gozo que tenemos por estar en Cristo, y nosotros tenemos que luchar para vivir esa vida plena que Dios nos prometió, aún en esta tierra. Porque las promesas de Dios no son solo para la vida celestial, que sí, sin dudas que cosas que ojo no vio y oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para nosotros en esa vida posterior que viene después de esta tierra. Sin embargo, aún en esta tierra podemos ver su gracia, su mano, su amor, guiándonos y sosteniéndonos. En cuanto a Josué, su nombre significa Jehová es salvación, y es exactamente el mismo nombre que tenía Jesús. Ambos se llamaban Yeshua, solamente que la traducción al español terminó generando dos nombres distintos porque el nombre de Josué es una derivación desde el hebreo, mientras que el de Jesús es una derivación desde el griego. Por eso ambos nombres significan lo mismo, porque en realidad son el mismo nombre, solamente que fueron derivados en sus traducciones de manera distinta, y por eso es que son diferentes. Pero ambos significan Jehová es salvación o Jehová salva en todo caso. Y en realidad este no era el nombre original de Josué, sino que su nombre verdadero era Oseas. Este fue más bien un sobrenombre que le puso Moisés. Veamos Números 13:16. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Es decir, lo que vemos es que originalmente Josué se llamaba Oseas, pero Moisés le cambió el nombre. Acá con los líderes se refiere a aquellos 12 que fueron a explorar la tierra prometida inicialmente. Y es relevante este cambio de nombre que sucede con Josué por el hecho de que Oseas significa salvación a secas, es decir, simplemente salvación, mientras que Josué significa Jehová salva, Jehová es salvación. La realidad es que la salvación no tiene sentido si no viene de Dios. No es posible ningún tipo de salvación si ésta no viene del Señor. La salvación es de Jehová. Es una enseñanza que se repite constantemente en las Escrituras. Dios dispuso en su soberana voluntad el salvarnos, en dar a su Hijo para que por medio de él pudiéramos tener vida. Y en cuanto a Josué, no es que simplemente fue elegido como el sucesor de Moisés por el pueblo o por el propio Moisés, sino que Dios mismo lo escogió para continuar lo que Moisés había empezado. Leamos en Números capítulo 27, versículo 18, dice: El Señor dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, en quien mora el Espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos les entregarás el mando. Dios estableció que Josué sea el sucesor de Moisés. Si bien era algo natural porque Josué había acompañado constantemente a Moisés en todo su servicio, pero Dios es el que dio esta seguridad, esta confirmación. Y la clave para elegir a Josué era que en él moraba el Espíritu. Es decir, Dios no eligió a cualquiera que tenía manos, sino que Dios elige personas que quieran hacer su voluntad, elige personas llenas de su Espíritu para así poder servir. Si dependemos de nuestras capacidades para servir, muy lejos no vamos a llegar. Pero si dependemos de la obra de Dios, entonces Dios por medio del Espíritu Santo nos capacita para servirle. Y a su vez Josué, al ser elegido como sucesor de Moisés, también continúa con la redacción, la escritura de la revelación. Así como Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Josué también escribe este libro. Esto está indicado en Josué 24:26, que dice: Y Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Es decir, Josué incorporó a la revelación dada por Dios todo lo que tenemos escrito en este libro.
Según la tradición judía, los últimos versículos fueron escritos por el sumo sacerdote Finés, porque claro, los últimos versículos hablan de la muerte de Josué, y Josué no podría haber descrito su propia muerte. Y en cuanto a la comparación con Moisés, es interesante notar que ambos empezaron su servicio, o su ministerio como líderes, podríamos decir, pues servían desde antes, su ministerio como líderes a los 80 años. Josué tenía 80 años cuando fue elegido como sucesor de Moisés para entrar a la tierra prometida, mientras que Moisés tenía 80 años cuando fue llamado a liderar a Israel en su salida de Egipto. En total, Josué sirvió por 30 años, es decir, murió a los 110 años en todo lo que tuvo que ver con la conquista de la tierra y luego con la repartición de lo que habían conquistado. Pero ojo, no conquistaron toda la tierra, sino que las demás generaciones tenían que continuar con esta tarea de conquistar la tierra que Dios les había dado. Josué detuvo la conquista porque habían ya tomado demasiado territorio y tenían que empezar a asentarse. Lamentablemente las siguientes generaciones no siguieron con este mismo ritmo y con esta misma idea de Josué de obedecer a Dios conquistando la tierra prometida. Pero bueno, entonces Josué empezó su ministerio como líder a los 80 años y por 30 años estuvo sirviendo a Dios. En cuanto a los cananeos, quizás nos llama la atención cómo Dios acabó con un montón de pueblos en este periodo de la conquista. Pero la realidad es que esto fue simplemente para Dios usar a Israel como un instrumento para llevar su juicio. No es que Dios se levantó enojado y dijo, voy a destruir a todos estos pueblos de Canaán porque me parece. No, Dios los destruyó y usó a Israel para destruirlos por la maldad que ellos tenían. En definitiva, Israel fue un instrumento de juicio en las manos de Dios. En Génesis 15:16 se nos indica que Dios todavía no iba a destruir a estos pueblos porque quería darles tiempo, no habían llegado al colmo de su maldad, quería darles tiempo para que se arrepintieran. Fueron 400 años en total que Dios les dio para que ellos se volvieran de sus malos caminos, pero siguieron una y otra vez en desobediencia, siguieron una y otra vez en pecado. Piensan que incluso sacrificaban niños, era terrible el tipo de adoración que tenían estos pueblos, y es por eso que Dios decidió juzgarlos en el momento de la conquista. Si ellos se hubieran arrepentido, no hubieran sido juzgados. Incluso vemos, por ejemplo, en la historia de Rahab, en Josué capítulo 2, que ella, siendo cananea, decidió poner su confianza en Dios y fue perdonada. Por eso la cuestión no era que Dios quería eliminar a todos los cananeos porque sí, sino que quería juzgar la maldad de estos pueblos, que era terrible. Y en cuanto a Josué, vemos que no tenía ningún tipo de capacitación formal, podríamos decir. En Josué capítulo 1, versículo 1, se nos indica que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Su currículum, todo lo que él tenía para ofrecer era haber sido el asistente de Moisés. Moisés tenía un currículum mucho más amplio. Pensemos que Moisés había estado 40 años capacitándose en la corte egipcia, aprendiendo artes, aprendiendo sobre guerra, aprendiendo sobre cultura, idiomas. Todo el conocimiento que podía llegar a tener una persona lo pudo tener Moisés gracias a estar en Egipto. Egipto era una de las grandes potencias mundiales de ese tiempo. Luego estuvo 40 años en el desierto Moisés, por lo que adquirió mucha capacitación en cuanto a conocer cada recoveco del desierto. Mientras que Josué no había tenido nada de todo eso. Simplemente se nos dice que él era el asistente de Moisés. Ese es todo su currículum, no tenía ninguna otra cosa para ofrecer. Sin embargo, Dios con poco puede hacer infinito. Con una persona con el corazón dispuesto a servirle, no hay límites para lo que Dios puede hacer. Y la gran característica de Josué durante todo su ministerio, durante todo su tiempo como asistente de Moisés, fue su humildad, el estar dispuesto a tomar el rol que le correspondía sin querer nunca tomar el rol de Moisés. Vemos que, por ejemplo, personas como Aarón y Miriam, que eran los hermanos de Moisés, o incluso Coré, hicieron una revuelta con la finalidad de quitarle a Moisés el liderazgo
queriendo ellos tomar para sí el liderazgo. Eso nunca lo vemos en Josué. Josué entendía cuál era su rol y servía honrando a Dios en el rol que le correspondía. Era el asistente de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 24:13 se nos dice: Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Es decir, Josué tuvo el privilegio de estar al lado de Moisés cuando Moisés fue a encontrarse con Dios. Mientras que el pueblo de Israel no quería acercarse al monte, Josué fue valiente y se acercó al monte junto con su líder. En Éxodo 33:11 también vemos que se nos dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Josué estaba ahí cuando Moisés hablaba con Dios en el tabernáculo. Y es más, lo que se nos dice es que él nunca se apartaba de la tienda de reunión. Nunca se apartaba de la presencia de Dios. Más allá de toda capacitación que podamos tener, que es bueno tener capacitación, lo que vemos es que Dios se fortalece en nuestras debilidades. Si nosotros tenemos un corazón sincero dispuesto a buscar de Dios, entonces Dios nos va a usar. Josué anhelaba la presencia de Dios, no se apartaba del tabernáculo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y es por eso que Dios lo terminó honrando, poniéndolo como el sucesor de Moisés. Sin dudas que no era una tarea fácil porque la comparación enseguida vendría. Con Moisés esto no pasaba, Moisés permitía tal cosa. Israel era un pueblo difícil. En muchas ocasiones Moisés tuvo inconvenientes con Israel, pero lo que vemos es que Moisés amó a este pueblo, estando dispuesto incluso a dar su propia vida con tal de salvar a todos los israelitas. Este rol ahora le correspondía a Josué, y Josué no fue llamado simplemente por Moisés, sino que fue llamado por Dios para la obra de conquistar la tierra prometida. Cuéntame en los comentarios ahí qué opinan del libro de Josué, qué detalles les causan mayor interés. Obviamente vamos a ir viéndolos en los siguientes videos, pero bueno, no se olviden de dejar su me gusta, de suscribirse si no lo hicieron, y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.